Gracias por conectar nuevamente en nuestros estudios de los miércoles. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan. No es el Evangelio de Juan, pero es antes del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar su carta. En solo los primeros 4 versículos que vimos la semana pasada, Juan y los otros apóstoles, Juan dijo que él y los otros apóstoles tienen compañerismo con el Padre. Ellos pueden tener una relación con Dios por medio de Jesús. No un compañerismo humano, no es un tiempo divertido o no solo es pasar tiempo juntos, pero un compañerismo bíblico, hermanos. Habla de unidad, habla de una vida compartida, compañerismo con Dios. Solo es posible por medio de Jesús, hermanos. La unidad y una relación con Dios solo es posible por medio de Dios mismo. Nosotros compartimos en la muerte, resurrección y vida de Jesús. Y eso es lo que nos da la invitación de participar en una relación con Dios, el Padre. Qué impresionante son solo los primeros 4 versículos, ¿no? Quiero que realmente pensamos en eso por un rato. Tú y yo podemos tener una relación íntima con el Dios eterno, infinito, el creador del mundo. Hermanos, eso es algo impresionante y que me deja asombrado realmente, que yo como pecador con fallas, con luchas, yo puedo tener una relación con el perfecto Dios creador del mundo. Realmente piensan en eso, hermanos, es increíble. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar en versículos 5 a 10 a conocer este Dios. Vamos a ver la naturaleza de Dios, que Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Vamos a ver el pecado humano y cómo al ver nuestro pecado eso debe cambiar nuestras vidas. Si Dios es luz y nosotros tenemos compañerismo con Él, nosotros tenemos que caminar en la luz, no en las tinieblas. Y vamos a ver que Dios quiere que dejamos nuestros pecados, arrepentimos y caminamos con Él en su verdad. Pero primero empezamos con una oración. ¿Les parece? Ok. Señor Jesús, una vez más, gracias por darnos la oportunidad de venir a tu trono, Señor, a traer nuestras cargas, Señor, a dejar todo de este mundo atrás y poner nuestra mirada en ti, Señor. Gracias por darnos el tiempo de estudiar tu palabra juntos como una familia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus oraciones, por su fidelidad, Señor. Que yo puedo confiar que ellos están buscando el reino de Dios por encima de todo de lo demás, Señor. Ayúdanos hoy día a entender lo que tú quieres enseñar todos nosotros, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, darnos corazones humildes y suaves, listos para recibir tu verdad, Señor, y no rechazarla. Señor, gracias por darme la oportunidad de enseñar a tu pueblo, de edificar tu cuerpo, Señor. En el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok, hermanos, entonces si todos pueden abrir sus Biblias, agarrar tu Biblia, tu celular, como quieres, y abrirla a Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer versículos 5 al 10 todos juntos. Entonces, Primera de Juan
capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nosotros o nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, hermanos, como Él dijo, vamos a ver el mensaje de Juan. Él ya nos dio su testimonio de que Jesús es real, no es una idea humana, no es una fantasma, pero que Él es Dios hecho carne. Y Juan nos habló del compañerismo que ellos y nosotros podemos disfrutar con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Eso es la introducción de su carta, la invitación de tener una relación con Dios. Y desde este punto y adelante vamos a ver el mensaje. Pero, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje de Juan? Pues realmente, antes de entrar en la tema, tenemos que entender que realmente no es el mensaje de Juan. Es lo que han escuchado de Él, lo que anuncian a nosotros. Es el mensaje de Dios. Es lo que ellos escucharon, lo que Jesús dijeron sobre el Padre. No son los pensamientos de Juan y no son los sentimientos de Él. No es lo que Él piensa sobre Dios y no es lo que Él piensa que nosotros debemos cambiar. Es el mensaje de Dios y Juan solamente quiere revelar lo que ellos ya han escuchado de Jesús. Entonces, no es lo que Juan dice, es lo que Dios dijo, es lo que Dios quiere decir sobre sí mismo. Entonces, entramos con versículo 5. Nuestro tema es Dios es luz. Voy a leer versículo 5 de nuevo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. La primera cosa, la cosa más importante de su mensaje es que Dios es luz. Él es luz. La primera cosa que Dios quiere que tú y yo aprendimos y conocemos de Él es que Él es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Y es muy importante que tú y yo entendimos quién es Dios y lo que Él revela sobre sí mismo. Muchas veces pensamos en Dios con nuestras ideas o leemos la Biblia trayendo nuestros pensamientos, pero eso no es correcto. Nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos atrás y escuchar lo que Dios quiere decir sobre sí mismo. Por ejemplo, no podemos venir a la palabra pensando que Dios puede fallar porque en el mundo todos fallan. Dios no es así, no es parte de su carácter. No puedo pensar que Dios va a fallar porque Él
dijo que nunca fallará. Tengo que escuchar lo que Él dice sobre sí mismo. También no podemos traer nuestros pensamientos sobre quién es un padre o cómo es un padre tampoco. Porque Dios es nuestro Padre y muchos cristianos, muchas personas en el mundo piensan que pues mi Padre terrenal es mal, me ha lastimado, entonces no puedo confiar en Él. Y si Dios es mi Padre, tampoco puedo confiar en Dios porque los padres son mal. Eso no es correcto. Y eso no es Dios. Dios es el Padre perfecto. Es el ejemplo perfecto. Y Él dijo que siempre va a amarnos y siempre va a cuidarnos. Y tenemos que confiar en lo que Él dice. Otro pensamiento malo es decir, pues hay tanta oscuridad en el mundo, entonces también debe ser oscuridad en Dios. Eso tampoco está bien. No es así. Dios quiere revelarse a nosotros. Él quiere que nosotros entendamos que Él es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Hermanos, para entender correctamente la palabra de Dios y el Evangelio, tenemos que entender que no empieza con nosotros. No está enfocado en nosotros. La palabra no está enfocada en cosas humanas. El mensaje de Jesús sobre el Padre no tiene nada que ver con quién soy yo o cómo son las cosas en el mundo. Nosotros no podemos pensar en nosotros mismos cuando estamos leyendo la palabra. Primero, sí, tenemos nuestra parte, tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Pero primero tenemos que conocer a Dios como realmente es, no como pensamos que es. Tenemos que dejar todo lo demás atrás y enfocarnos en Él y lo que Él quiere decir. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es el Evangelio. Dios enviando su Hijo para revelar su mismo, para ir a la cruz como sacrificio, para que nosotros tengamos comunión con Él en la eternidad. No está enfocado en nosotros, nuestros hechos, nuestras obras, no es. Está 100% enfocado en Dios mismo. Entonces, por eso es tan importante que conocimos quién es Dios. Y primero, la primera cosa que vamos a aprender es que Dios es luz. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios a través de eso? Pues en la Biblia la luz simboliza la verdad, la pureza y la sabiduría. Cuando vimos que Dios es luz, tenemos que entender que Dios es el ejemplo perfecto de cada una de esas cosas. Él es espiritualmente perfecto. Él es completamente sincero en todo lo que dice. Él es moralmente excelente. Y Él trasciende totalmente nuestras limitaciones humanas. Él tiene conocimiento perfecto, sabiduría. Entonces podemos aprender eso de Dios, pero también cuando decimos que Dios es luz, eso muestra que la naturaleza de la luz es la naturaleza de Dios. Y la luz, por definición, no tiene oscuridad en absoluto. Entonces, para que haya oscuridad debe haber una ausencia de luz. En la misma manera, nosotros podemos aplicar eso a nuestro conocimiento de quién es Dios. Si Dios es luz, en Él no
hay tiniebla alguna. Y no solo es que no hay, no puede ser tiniebla alguna. Y hermanos, algo difícil es si Dios es luz o no, sí. ¿Por qué Dios es luz? Cuando no hay luz en nuestras vidas, eso muestra que nosotros no estamos en comunión con Dios. Si hay un problema entre Dios y yo, no puedo decir, pues Dios está equivocado, yo estoy correcto. No, eso nunca puede ser. Porque no hay maldad, no hay oscuridad, no hay tiniebla alguna en Dios. Entonces, sí, como cristianos, si nuestras vidas tienen una tipa oscuridad, no quiere decir que Dios tiene oscuridad. Eso muestra que nosotros tenemos una falta de comunión y compañerismo con el Padre. Si yo estoy caminando en la oscuridad, eso no es culpa de Dios, es culpa mía. Y yo tengo que arrepentirme y caminar en la luz una vez más. Entonces, Dios es el único Espíritu infinito, eterno y inmutable. Dios es el ser perfecto en quien todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Cuando dijimos que Dios es luz, en otras palabras, estamos diciendo que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, ahora sabemos un poco más del carácter de Dios. Conocemos un poco más de quién es Él. Y Juan va a empezar a decir algunas cosas que algunas de nosotros no vamos a querer escuchar. Él va a decir que nosotros, ahora que conocemos que Dios es luz, tenemos que caminar en la luz, caminar de la manera correcta. Tenemos que ser humildes. Y algunos de nosotros, por nuestro orgullo, no vamos a querer escuchar eso, pero es la verdad y es muy importante. Entonces, versículos 6 al 7, nuestro tema, caminando en la luz. Voy a leerlos de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora Juan está mostrando una comparación. Alguien que dice que son cristianos, pero no viven en la manera correcta, no tienen comunión o compañerismo con el Padre, eso muestra que no están caminando en la luz. Estamos haciendo una comparación entre el hombre bueno y el hombre malo. El cristiano verdadero y el cristiano falso. El cristiano verdadero está caminando en la manera correcta. El cristiano falso solo dice que tiene una relación con Dios, pero realmente no tiene. Si decimos que somos cristianos, pero no tenemos comunión con Él, si no tenemos compañerismo bíblico, eso muestra una vida que no ha sido transformada y que nosotros estamos mintiendo, engañando nosotros mismos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo decir que soy cristiano sin vivirlo? Pues porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. No puedo decir, tengo una vida compartida con Jesús y también decir, tengo una vida en la oscuridad, porque esas dos cosas no mezclan, hermanos. Alguien puede decir que tienen una relación con Dios sin realmente vivirla.
pueden decir que son cristianos sin ser cristianos. Y muchos cristianos no son conscientes de su verdadera condición. Saben que están salvados, que han experimentado la conversión y que en algún momento se han arrepentido, pero no viven en verdadera comunión con Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere compañerismo real. Pero, hermanos, quiero estar muy claro. El problema aquí es la falta de compañerismo, no es la falta de salvación. El cristiano que camina temporalmente en la oscuridad todavía se salva, pero no está en comunión con Dios en este momento. Tú puedes tener la salvación y caer en la oscuridad por un momentito, pero no puedes vivir en la oscuridad y tener compañerismo con Dios. Pero aquí viene el cambio. Y me encanta eso de la Biblia. Siempre nos muestra nuestra maldad y al mismo tiempo nos da la manera correcta y nos invita a caminar en la manera correcta. Entonces, el mensaje de Juan. El mensaje de Juan es que tú y yo podemos caminar en la luz. Sabemos que en este lado de la eternidad, la perfección sin pecado no es posible. Pero aún en medio de eso, podemos caminar en la luz. Y Juan no quiere decir que seamos perfectos. No es posible en este mundo oscuro. Pero todavía podemos caminar como debemos. No necesitamos, sí necesitamos tener un corazón suave y humilde, que no elija el pecado, no practica el pecado, pero practica la verdad. Entonces, si es realmente posible caminar en la luz, ¿cómo caminamos en la luz? Ahora sí sabemos que es posible porque Juan está diciendo, o Dios mismo está diciendo. Entonces, ¿cómo? Pues la vida cristiana se describe como caminar. Lo que implica es algo activo. La vida cristiana crece y se alimenta a través de nuestra meditación en la palabra. Nosotros crecimos por meditar en la palabra, pasar tiempo con Dios. Pero la vida cristiana se muestra por nuestras acciones. Caminar implica acción, hermanos. Caminando en la luz implica algo activo, algo con progreso. Dios es activo, Él está caminando, Él está obrando en el mundo. Entonces nosotros, si tenemos comunión con Él, también seríamos activos, caminando, participando en la obra de Dios, en la vida espiritual. Si estamos caminando en la luz, nuestras acciones van a mostrar eso. Vamos a vivir vidas transformadas en que todo el mundo puede ver el amor, la gracia y la luz de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el resultado de caminar en la luz? Uno, obviamente, es comunión con Dios mismo. Cuando caminamos en la luz, caminamos donde Él está.
Estamos naturalmente juntos con Él, unidos con Él. Tenemos un compañerismo profundo. No sé si recuerdan, pero una coinonía con el Padre. Y nosotros por eso disfrutamos los beneficios, las bendiciones de una relación con Dios, que es paz, gracia, misericordia, sabiduría. Todas esas cosas, porque tenemos una relación correcta con Dios. Pero también, si estamos caminando en la luz, vamos a tener comunión unos con otros en el cuerpo de Cristo. Juan quiere dejar en claro que los cristianos que caminan en la luz van a disfrutar la comunión unos con otros. No es que a veces disfrutan, o que pueden disfrutar, pero que van a disfrutar. Entonces, hermanos, si tenemos comunión si no tenemos comunión unos con otros, una o ambas personas no están caminando en la luz. Dos cristianos que tienen una relación correcta con Dios van a tener una relación correcta con Dios. Y si no tienen comunión unos con otros, no tienen una relación correcta con Dios. Y otra cosa, que es el resultado de comunión con Dios, es que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Parte de tener relación con Dios es la limpieza de nuestros pecados diariamente. Y hay tres cosas aquí que quiero enfocar. Primero, es que cuando caminamos en la luz también disfrutamos esa limpieza continua de Jesús. Está en otra forma que Juan quiere mostrar que no seamos perfectos, porque siempre, cada día, seamos más y más limpiados otra vez y otra vez y otra vez, porque vamos a pecar. Pero también Jesús, si estamos humildes, con corazones suaves, Él va a limpiarnos cada día, hermanos. Caminar en la luz nos muestra que es algo que tú y yo podemos disfrutar hoy día. Recibir perdón y estar limpiados de nuestros pecados es algo que puede pasar hoy día. Si estás luchando con un pecado, si has luchado con un pecado por mucho tiempo, puedes encontrar libertad hoy día. No me importa si has luchado por 10 años. Dios quiere y Dios tiene libertad y una relación íntima hoy día. La segunda cosa que tenemos que aprender es la sangre de Cristo. No son nuestras acciones, no son nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Es por la sangre de Jesús que somos limpiados de nuestros pecados. No es por medio de un pastor, de una prédica, de una enseñanza. Es por medio de Jesucristo. Tú y yo podemos tener esta limpieza y tener una relación con el Padre solo a través del Señor Jesucristo. Nada más. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. La única manera de tener relación con el Padre y recibir perdón del pecado es por medio del sacrificio de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar y Él dio su vida, su sangre para tú y yo, para que podamos tener compañerismo con el Padre. Y
últimamente tenemos que entender que es todo pecado nos limpia de toda maldad. No solo pecados pasados o presentes, también futuros. Los pecados pasados han sido perdonados. Los pecados que van a cometer hoy día, que yo he cometido hoy día, y los que vamos a cometer, las cosas que vamos a pecar en el futuro, también todo. Hemos sido perdonados de toda maldad. Podemos ser limpiados por la sangre de Jesús de todo pecado. El pecado que heredamos de Adán, el pecado que los esposos y esposas cometan contra el otro, los pecados que cometimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, el mentir, el robar, el hacer trampa, el adulterio, drogas, alcohol, matar a alguien más, asesinar, promiscuidad, todos pecados que luchamos todos los días, pecados que ni siquiera sabíamos que hicimos. Todo pecado puede ser limpiado por la sangre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Eso es la verdad. Y eso debe cambiar nuestras vidas. Si estamos caminando en la oscuridad, nosotros no estamos en comunión con Dios. No practicamos la verdad. Pero, hermanos, tenemos esperanza. Tenemos una oportunidad de cambiar eso, arrepentirnos y caminar en la luz una vez más. No tienes que quedar como estás. Puedes cambiar, puedes decir, Dios, te necesito, no puedo por mí mismo y quiero caminar en la luz una vez más. Perdóname por lo que yo he hecho. Ayúdame a hacer lo correcto. Podemos tener comunión con Dios otra vez, hermanos. Pero vamos a continuar con versículos 8 al 10. Vamos a ver el pecado, la confesión y el arrepentimiento. Entonces voy a leerlos de nuevo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, otra vez, Juan quiere hacer una comparación entre el cristiano verdadero y falso. Él está empezando con el falso. Si decimos que no tenemos pecado, eso es falso. Cada ser humano tiene pecado. Todos nosotros. Desde los niños más mal portados hasta los pastores más humildes, todos tienen pecado. Y creo yo que hoy en día, entre los cristianos, no muchos van a decir que no tenemos pecado, que no tengo pecado. Creo que muchos de nosotros no van a decir eso. Obviamente hay algunas personas en el mundo que probablemente no son cristianos que van a decir que no tienen pecado, porque no son conscientes de su estado, de su pecado. Pero entre los creyentes creo que no hay personas así. Hay pocas personas que piensan que son perfectas sin pecado, pero al mismo tiempo la mayoría, muchos cristianos, no piensan en sí mismo como pecador.
Muchos van a decir, yo cometo errores, pero estoy bien. O no soy perfecto, pero no soy tan mal. O van a pensar, pues solo soy un humano. Pero generalmente esas cosas son una excusa o una defensa. Y eso es muy diferente de saber y admitir que soy un pecador y necesito un Salvador. Son actitudes muy diferentes. Yo puedo decir que tengo pecados y realmente pensar, pero no soy tan mal. Y eso es diferente de tener un corazón humilde y decir, yo soy un pecador y necesito la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere la humildad. Decir que no tenemos pecado o pensamos que nuestro pecado no es tan mal es muy peligroso. Porque la gracia y la misericordia de Dios es para y se extienden a los pecadores, los que saben que son pecadores, hermanos. No a aquellos que simplemente cometan errores o aquellos que solo son seres humanos. Dios quiere dar gracia a los que que tienen un corazón suave, humilde y que quieren arrepentirse. Necesitamos darnos cuenta del perdón y libertad que podemos encontrar en decir, yo soy un pecador profundo, pero tengo un Salvador más grande que me limpia de todo pecado. Eso es el corazón que debemos tener. Soy un pecador profundo, no soy perfecto, pero mi Salvador sí es. Y Él es justo y fiel a perdonarnos. ¿Y qué es el resultado de decir eso, de tener de decir que no tenemos pecado? ¿Qué es el resultado? Nos engañamos a nosotros mismos. Decir que no tenemos pecado es mentir a nosotros mismos, porque la verdad no está en nosotros. Cuando decimos que no tenemos pecado, eso es una mentira y no estamos viviendo en la verdad. Pero ahora es la comparación. ¿Qué hace el cristiano verdadero? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El cristiano verdadero no es tan orgulloso que no puede confesar o admitir sus pecados, pero Él es rápido y humilde en pedir perdón. Pero quiero definir dos cosas. Uno, ¿qué significa confesar? Creo que para confesar nuestros pecados debemos saber cómo hacerlo. Y también debemos definir qué significa ser perdonado. Dos cosas. Entonces, primero, ¿qué significa confesar? Pues la palabra confesar significa decir lo mismo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es como queremos decir lo mismo sobre nuestro pecado de Dios. Estamos diciendo y creyendo lo mismo acerca de nuestra maldad que Dios quiere decir al respecto. Confesar nuestros pecados es ser honestos y humildes de frente de Dios y decir, Dios, yo no puedo, te necesito. Pero, ¿cómo confesamos? Pues me encanta una citación de David Guzik que quiero leer para ustedes. Es así: no tienes que ir a un confesionario para confesar tu pecado.
Cuando eres bautizado, estás confesando tu pecado al decir que necesitabas ser limpiado y renacer. Cuando recibes la comunión cada vez, confiesas tu pecado al decir que necesitas la obra de Jesús en la cruz para quitarte el pecado. Pero, por supuesto, debemos confesar nuestro pecado de la manera más directa, admitiendo a Dios que lo que hemos hecho es pecado y pidiendo su perdón divino basado en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Hermanos, eso es confesar nuestros pecados. Podemos hacerlo por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos, pero la manera mejor es por medio de la oración, es ir directamente a Dios diciendo: Dios, yo he pecado, perdóname por eso. Ayúdame a caminar en la manera correcta. Señor, gracias por tu Hijo y su sacrificio en la cruz. Pero Señor, necesito tu ayuda. Eso es confesar. Pero ¿qué pasa si confesamos nuestros pecados, hermanos? ¿Dios va a juzgarme y decir: no te acepto, no te quiero, aléjate de mí, hombre de tinieblas? No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios va a perdonarte, hermano. Entonces, ahora, ¿qué significa ser perdonado? La palabra perdonar significa limpiar la pizarra o cancelar una duda. Cuando nos equivocamos con alguien, buscamos su perdón para restablecer la relación. El perdón no es dado porque una persona merece ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. Y como nosotros todos tenemos pecado, todos hemos pecado contra Dios y todos necesitamos el perdón de Dios. Y como el resultado del pecado, cada uno de nosotros necesitamos ser perdonados. No merecemos, pero necesitamos perdón. Entonces, a decir que Dios va a perdonarnos, quiere decir que nosotros podemos entrar en una relación una vez más con Dios. Que Dios va a limpiarnos de toda maldad. El acto de perdonar es el acto más grande de amor, misericordia y gracia que Dios quiere mostrar a nosotros. Él quiere decir: te perdono de tu pecado, nada más veo tu pecado, pero veo el sacrificio de mi Hijo en cambio. Y es no solo que Él no va a darte consecuencias nada más, es un nivel más alto. Dios quiere invitarte a participar y ser parte de su familia. Hermanos, qué lindo. Pero si negamos la presencia del pecado, nos engañamos a nosotros mismos y negamos la palabra de Dios. Y sin embargo, aunque el pecado siempre está presente en el mundo caído, también siempre está presente su remedio. El pecado nada más es un pared entre Dios y nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por su sangre podemos tener compañerismo con el Padre eterno.
Dios no quiere personas sin pecado. Dios sabe que vamos a pecar, que somos pecadores. Él sabe que vamos a continuar a veces cayéndonos. Lo que Él quiere es que cada vez que pecamos, nos damos cuenta de nuestro pecado, confesamos nuestro pecado en la humildad y pedimos perdón para que Él puede extender su gracia, amor y misericordia y restaurar una relación entre Él y nosotros. Entonces, ¿cuáles son nuestras aplicaciones finales? 1. Tenemos que primeramente conocer quién es Dios para tener una relación con Él. No puedo ser un cristiano sin conocer quién es Dios, quién es Cristo. No tiene sentido. Pero segundo, si tenemos compañerismo con Dios, tenemos que caminar en la luz, porque Él es luz. Si no estamos caminando en la luz, no tenemos compañerismo con Dios, no tenemos compañerismo unos con otros y no podemos disfrutar y recibir su gracia y amor por medio del sacrificio de Jesús. Y tercera, últimamente, si no estamos caminando en la luz, tenemos que ser honestos y humildes sobre nuestro estado de ser. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y Él será justo y fiel para perdonarnos. Entonces, hermanos, eso es la primera parte del mensaje que Juan está anunciando de nosotros. Esas son las primeras cosas en esa carta que vamos a aprender. Y yo creo que es muy chévere que está así. Porque vamos a estudiar muchas cosas muy profundas. Y para recibir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, tenemos que primero enfocarnos en Él, reconocer quién es Él. Tenemos que arrepentirnos y tener un corazón suave y humilde, caminando en la luz. Y si estamos haciendo todo eso, vamos a recibir lo que Dios tiene y vamos a crecer todos juntos. Entonces, hermanos, te invito a participar en la oración. Si tienen una pregunta, una petición de oración, pueden ponerlo abajo en los comentarios. Pueden enviar un mensaje directamente a la iglesia Calvary La Semilla. Pueden enviar un mensaje a Darwin, a Trevor, Martín, yo. Estamos listos para orar con ustedes, aptos, emocionados para crecer todos juntos. Entonces, gracias por compartir. Vamos a terminar nuestro tiempo con una oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Padre Celestial, gracias por darnos la habilidad de conocerte a través de tu palabra, a través del testimonio de los apóstoles, Señor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de caminar en la luz contigo, de dejar nuestros pecados, confesar nuestros errores, nuestra maldad y recibir tu perdón, Señor. Disfrutar tiempo contigo. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a caminar en la luz hoy día, Señor. No solo pensar pues mañana, la próxima semana, pero no hoy día, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y caminar con el Dios quien es luz en la manera correcta y disfrutar compañerismo contigo, Señor. Señor, darnos corazones suaves y humildes. Ayúdanos a crecer cada día más y más, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias por conectar
a nuestros estudios de los miércoles. Gracias por participar. Hemos tenido unos problemas técnicas, pero por la gracia de Dios seguimos enseñando y espero que puedan continuar conectando a cada una de nuestras actividades durante la semana. Tenemos oración mañana, tenemos alabanza los martes y tenemos los jóvenes los viernes. Si quieren participar en cualquier de nuestras actividades, por favor busquen en la página de Calvary La Semilla en Facebook. Tenemos un horario y pueden también comunicarse conmigo, con Darwin, con Martín, con Trevor sobre lo que sea. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.